Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la Biblia de los Testigos de Jehová está adulterada en Apocalipsis 1:8. Sí amigos, esto es uno de los textos bíblicos que ha sido bastante criticado por la cristiandad y por los apóstatas. Ellos dicen que la Biblia de los Testigos de Jehová está adulterada porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, no dice Señor, sino dice Jehová. Vamos a ver cómo dice aquí en la Biblia de los Testigos de Jehová, capítulo 1, versículo 8, dice: Yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Bueno, lo que quiero resaltar aquí, o una de las cosas que quiero resaltar, es que el hecho de que en la traducción del Nuevo Mundo se especifique aquí Jehová y no diga Señor, hay que tener en cuenta primero algo, y es que en los manuscritos en griegos que existen actualmente no son los originales. Repito, los manuscritos en griego que existen actualmente no son los originales. Eso quiere decir que son copias de copias de copias. ¿Y qué es lo que ha hecho la organización de los Testigos de Jehová? Ha restituido el nombre en su debido lugar. Si usted quiere ampliar más la información acerca de este punto de que el nombre Jehová ha sido restituido, le animo a que vea un video que ya hice algún tiempo, que es el siguiente video. Entonces puedes buscar en mi canal este video que se titula así: Carolina Vázquez es una calumniadora, en donde ella pues habla específicamente de ese texto, Apocalipsis 1:8. Entonces aquí yo le tapo la boca acerca del video que ella hizo, y después hice este otro video, ¿quién es el Alfa y Omega?, en donde le demuestra a usted las pruebas arqueológicas que confirman que las copias que hay a partir del siglo IV de la era común han quitado, o en las copias no han escrito el nombre de Dios. Esas son pruebas de que el nombre de Dios en las copias no fue escrito, sino que fue reemplazado por la palabra Kyrios. Bueno, vamos a continuar con el tema del video de hoy. Entonces, volviendo a Apocalipsis 1:8, note que al final dice el Todopoderoso. Entonces, con relación a Jehová, en la Biblia hay otros textos en donde diga que Jehová es el Todopoderoso. Bueno, veamos algunos textos en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. Veamos. Entonces aquí en este escrito con relación a Jehová está la pregunta A. ¿En qué textos bíblicos dice claramente que Jehová es el Todopoderoso? Y aquí menciono 7 textos bíblicos en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. Entonces, el primero que vamos a ver aquí en este video es lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 3. Veamos. Éxodo 3, 6 dice: Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, pero con respecto a mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces aquí vemos claramente en donde en el 2 dice: porque Dios le dijo a Moisés, yo soy Jehová. ¿Sí lo nota? Y ese Jehová dice aquí que es
el Todopoderoso. Entonces, claramente, Éxodo 6, 2 y 3 dice que Jehová es el Todopoderoso. Vamos a ver el segundo texto, que es Génesis 17:1. Veamos. Génesis 17:1 dice: Cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mis caminos y mantente intachable. Entonces, de manera clara, dice que Jehová es el Todopoderoso. Aquí lo vemos en donde dice claramente Jehová, y luego aquí vemos en donde dice Todopoderoso. Vamos a ver el tercer texto. Salmos 91, 1 y 2. Veamos. Salmos 91, 1 y 2 dice: El que viva en el lugar secreto del Altísimo se hospedará bajo la sombra del Todopoderoso. Y el 2 dice, diré a Jehová, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Entonces vemos que dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. Veamos el cuarto texto. El cuarto texto en este escrito, en donde podemos ver, donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso, es Isaías 13:6. Veamos lo que dice. Isaías 13:6 dice: Levántense, porque el día de Jehová está cerca. Vendrá como una destrucción de parte del Todopoderoso. Entonces vemos que aquí claramente también dice que Jehová es el Todopoderoso. Veamos el quinto texto. El quinto texto en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso es Joel capítulo 1 versículo 15. Veamos lo que dice. Joel capítulo 1 versículo 15 dice: ¡Ay, qué día tan terrible será! Porque el día de Jehová está cerca y vendrá como una destrucción de parte del Todopoderoso. Entonces vemos que aquí dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. Veamos el sexto texto. El sexto texto en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso es Job capítulo 40 versículo 1 y 2. Veamos lo que dice. Job capítulo 40 versículo del 1 al 3 dice: Jehová continuó respondiendo a Jacob: ¿Debe un criticón discutir con el Todopoderoso? Que conteste el que quiere corregir a Dios. Job le respondió a Jehová. Entonces ahí vemos claramente que Jehová es el Todopoderoso. Ahora leamos el séptimo texto en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. El séptimo texto es Génesis capítulo 28 versículo 13 y dice que es igual al capítulo 48 versículo 3. Veamos lo que dice. Aquí en Génesis capítulo 28 versículo 13, esto le está sucediendo a Jacob. Vamos a ver lo que dice el 13. Dice: también vio que Jehová
estaba por encima de ella y que decía: Yo soy Jehová, el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y también a tu descendencia. Ahora vamos a ver en el capítulo 48, cuando Jacob recuerda este suceso, cuando está ya más viejo, él recuerda este suceso. Veamos. Entonces, acuérdense que en el capítulo que acabamos de leer de Génesis 28:13 hablaba de Jehová, ¿cierto? Ahora Jacob, muchos años después, habla de ese suceso. Y aquí, ¿cómo lo describe a Jehová? Dice en el capítulo 48, versículo 3, y dice: Y Jacob le contó a José: El Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces, hemos visto 7 textos en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. Entonces yo hice este escrito en donde hago con relación a Jehová, la primera pregunta: ¿en qué textos bíblicos dice claramente que Jehová es el Todopoderoso? Y hemos visto 7 textos en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso. Ahora, más abajo, después de la línea, dice Jesús. Ahora, con relación a Jesús, yo hago la misma pregunta. Y esta pregunta quiero que me lo contesten todas las personas, ya sean católicos o evangélicos o apóstatas. Y esta pregunta también va para Ramiro Espinosa. Esta pregunta A, que ya hicimos la misma pregunta con relación a Jehová, es la siguiente con relación a Jesús. Dice: ¿en qué textos bíblicos dice claramente que Jesús es todopoderoso? Entonces le pido el favor a cualquier evangélico o pastor o cualquier católico o sacerdote o a cualquier apóstata o a Ramiro Espinosa que me respondan esta pregunta A con relación a Jesús. ¿En qué textos bíblicos dice claramente que Jesús es todopoderoso? Entonces, espero que me respondan esa primera pregunta. Vamos a continuar entonces con la lectura de Apocalipsis 1:8. Entonces, hemos visto que el que se menciona el nombre Jehová en Apocalipsis 1:8 no está adulterando la información que da la Biblia, porque hemos visto 7 textos en donde dice claramente que Jehová es el Todopoderoso, ¿verdad? Ahora bien, yo he resaltado en muchos de mis videos que para poder entender un texto, para poder entenderlo o entenderlo mejor, hay que leer el contexto. Entonces, vamos a empezar desde el capítulo 1, versículo 1, para entender el contexto, ¿cierto? Eso es un principio de lectura básica. Entonces, vamos a empezar. El capítulo 1, versículo 1, dice así: una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hagamos una pausa allí, amigos, y note que he subrayado en rojo esa expresión: una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, si Jesús, según los evangélicos y los católicos, si Jesús es el Todopoderoso, entonces, ¿cómo es que aquí dice que Dios le dio
una revelación a Jesús, ¿cierto? No, entonces no tiene sentido. Imagínense al Todopoderoso que alguien le revela, que en este caso su padre le revela a él algo. ¿Cierto que no tiene sentido? Porque el Todopoderoso no necesita que nadie le revele nada, porque Él lo sabe todo, ¿cierto? Entonces, con relación a esta primera frase, quiero que también tanto católicos como evangélicos y apóstatas y Ramiro Espinosa me responda a esta pregunta también. En este caso viene siendo con relación a Jesús la pregunta C. Si Jesús es todopoderoso, ¿por qué Dios le revela cosas o le revela algo? Entonces, van por ahora 2 preguntas que he hecho en este video. Al final son 4 preguntas, que son las que usted ve ahí en pantalla. Pero en la medida que vamos a ir desarrollando este video, voy a seguir haciendo las otras 2 preguntas que hacen falta. Continuemos con la lectura de Apocalipsis 1:1 para seguir analizando el contexto. Entonces, volvamos a Apocalipsis 1:1. Dice: una revelación de Jesús que Dios le dio para mostrarle a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel y por medio de éste se la presentó en señales a su esclavo Juan. Note usted que yo he resaltado o he encerrado en azul la palabra ángel. Y he resaltado, por ejemplo, con relación a Jesús, usted se puede dar cuenta que lo he resaltado en amarillo, a Dios lo he resaltado en azul y ángel lo he resaltado en rojo. Pero además de ángel, le he colocado un círculo azul. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender que hay un conducto regular. Eso quiere decir que la revelación, la fuente de la revelación, es parte o sale de Dios. Dios se la da a Jesús, Jesús al ángel y el ángel a Juan, ¿verdad? Ahora bien, más adelante, de hecho, si usted echa un vistazo hacia abajo en la pantalla, se da cuenta que en el versículo 8 al final también le he colocado un círculo a la expresión yo soy, un círculo en azul también, al igual que lo hice con la palabra ángel en el versículo 1. Bueno, ahorita que lleguemos al 8, porque vamos a seguir leyendo, va a notar usted que quien está hablando en el 8 es el ángel. Pero ¿cómo así? Bueno, no se preocupe, ya vamos a llegar allá. Está hablando el ángel, pero como es el vocero de Dios, él habla en primera persona como si fuera Dios o como si fuera Jehová. Vuelvo y repito esa parte, amigos. Aquí el ángel, como actúa como vocero de Dios, porque recuerde que la fuente de la revelación es Dios, o sea, Jehová, el Padre. Él en el versículo 8 está hablando en primera persona como si él mismo fuera Jehová. ¿Será que eso me lo estoy inventando? No. Y eso es lo que vamos a ver entonces a continuación en el relato en donde Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente.
para que usted note que quien realmente se le aparece a Moisés en la zarza ardiente es el ángel, un ángel. Y ese ángel habla en primera persona también, así como aquí en Apocalipsis 1:8, cuando dice yo soy. ¿Quiere verlo? Veamos las evidencias. Leamos Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: Moisés llegó a ser pastor del rebaño de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Un día, mientras llevaba el rebaño al lado oeste del desierto, llegó a Horeb, la montaña del Dios verdadero. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Hagamos una pausa allí, amigos. ¿Quién se le apareció a Moisés? Bueno, ahí dice claramente, y está resaltado en naranja, el ángel de Jehová. ¿Cierto? Bueno, ok, tenga eso en mente. Vamos a seguir en la lectura. Al fijarse bien, Moisés vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se quemaba. Así que Moisés dijo: voy a acercarme para ver mejor esta cosa tan extraña y averiguar por qué no se quema la zarza. Jehová vio que él se acercaba para mirar. Entonces Dios lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás pisando suelo santo. Y note aquí, amigos, el 6, que esta es la clave. Note lo que está diciendo el ángel. Recuerde que en el 2 dice, ¿quién se le apareció a Moisés? En el 2 dice, entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y note cómo se expresa el ángel de Jehová en el 6. Dice: luego le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió la cara porque le había dado miedo mirar al Dios verdadero. Y el 7 dice: Jehová añadió: de veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas por causa de los que los han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos. ¿Sí notó el punto, amigos? Bueno, ¿a qué conclusión llegamos con el relato de Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 7? Que quien se le aparece a Moisés en medio de la zarza de fuego es el ángel de Jehová. ¿Y cómo se expresa el ángel de Jehová en el 6? Él dice, luego lo dijo: yo soy. ¿Sí nota cuál es el punto? Es más, esta explicación la dio también Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Veamos más evidencias. Hechos capítulo 7, versículo 30. Esto es un relato o un resumen que está haciendo Esteban de lo que le pasó a Moisés. Dice: y 40 años después se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se quedó maravillado con lo que vio. Al acercarse para mirar mejor, oyó la voz de Jehová decir: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar y no se atrevió a seguir mirando. Jehová le dijo:
quítate las sandalias, porque estás pisando suelo santo. De veras he visto el maltrato de mi pueblo en Egipto, y he oído sus lamentos, y he bajado para liberarlos. Ahora bien, voy a enviarte a Egipto. A este Moisés lo habían rechazado diciendo: ¿quién te nombró gobernante y juez? Pero fue él mismo al que Dios envió. Y aquí está la clave, amigos: como gobernante y también como libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí está, amigos. Ahí está, que fue por medio del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Sí capta usted el punto? Y también note en el 32, cuando dice el ángel que se le apareció, en el versículo 32 dice: yo soy. ¿Sí lo nota? El ángel de Jehová habla como portavoz de Jehová en primera persona. Pero quien está hablando realmente es el ángel. Por eso es que al final, en el 35, aquí lo estoy resaltando en azul, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, esto es parecido a lo que está sucediendo en Apocalipsis 1:8. Aquí en Apocalipsis 1:8, cuando dice yo soy, es el ángel que está hablando de parte de Jehová. ¿Sí captó el punto? Y entonces el ángel, como es el portavoz de Jehová, dice en primera persona: yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Bueno, vamos ahora a leer el capítulo 1, el versículo 4, para seguir analizando el contexto. En el 4 dice: de Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Bueno, entonces, como ya hemos venido comprendiendo el contexto y sabemos que la fuente de la revelación proviene de Dios, o sea, del Padre, del Todopoderoso Jehová, entonces ahora Juan coloca de primero a Jehová, a Dios, al Padre, y lo describe con la expresión que está resaltada en azul en el versículo 4, con la expresión aquel que es y que era y que viene. ¿Cierto? Armoniza con lo que hemos venido entendiendo en el contexto, ¿cierto? Se describe a Dios como aquel que es y que era y que viene. Por eso lo he resaltado en azul en el versículo 4. Igual como usted puede ver en pantalla que en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a Dios lo resalté en azul. En el versículo 2, a Dios también lo resalté en azul. Y ahora en el versículo 4, a Dios, al Todopoderoso, al Padre, lo resalté en azul. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la revelación. Por lo tanto, Juan lo está mencionando de primero. Ahora sigue diciendo, después de la expresión en azul, aquel que es y que era y que viene, sigue diciendo: de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono,
Y en el 5 dice, y de parte de Jesucristo. Entonces note usted, amigo, que haciendo una pausa allí, en el versículo 5, dice, y de parte de Jesucristo. Eso deja claro, amigos, que la expresión resaltada en azul, la expresión aquel que es y que era y que viene, no es Jesús. ¿Por qué? Porque en el inicio del versículo 5 dice, y de parte de Jesucristo. ¿Sí lo notan? Que Jesucristo no es aquel que es y que era y que viene. Entonces, ahí estamos comprendiendo que aquel que es y que era y que viene, que está resaltado en azul, se refiere a Dios, a su Padre, al Todopoderoso, que es quien le da la revelación a Jesús. ¿Sí lo nota? Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados, por medio de su propia sangre. Y el 6 dice, y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Note que ahí es resaltado en fucsia, para su Dios y Padre. Entonces, si Jesús fuera el Todopoderoso, ¿cómo es que Él tiene a un Padre que es su Dios? ¿Verdad? Por eso he formulado también esa pregunta, que esa pregunta también me la tienen que responder. Si esta pregunta que está aquí con relación a Jesús, la pregunta D. Si Jesús es el Todopoderoso, ¿por qué el Padre es su Dios? ¿Cierto que no tiene sentido? O sea, que el Todopoderoso tenga un Padre y que además ese Padre es su Dios. Entonces, si es su Dios, entonces no es el Todopoderoso, sino que más bien el Padre es el Todopoderoso, ¿verdad? Es cuestión de ponerle sentido común a las cosas, ¿verdad, amigos? Y tener comprensión de lectura. Volvamos a la lectura de Apocalipsis capítulo 1. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y volvamos al versículo 4. Recordemos que a Dios se le describe, o Juan lo describe como aquel que es y que era y que viene. Entonces, ya más adelante va a notar que esa misma expresión, aquel que es y que era y que viene, se va a mencionar nuevamente en el versículo 8. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 7. Dice, miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta lo que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Entonces note usted, amigo, que aquí se está hablando de Jesús en el 7, ¿verdad? Y note que he resaltado el pronombre él en tercera persona, singular, en amarillo, porque se está hablando acerca de Jesús en tercera persona, ¿verdad? Pero note que ahora el 8 es con el pronombre en primera persona, yo soy, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender que no se refiere a Jesús, porque con relación a Jesús,
se está hablando acerca de él en tercera persona. Y ya estuvimos viendo en este video que la expresión yo soy, que está resaltado o está en un círculo en azul, se refiere al ángel de Jehová, el ángel que está hablando de parte o como vocero de Jehová, así como sucedió en la zarza ardiente. ¿Verdad? Entonces ahora sí, vamos a leer el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Entonces note que aquí está la expresión nuevamente, aquel que es y que era y que viene, lo que está resaltado en azul. ¿A quién se describió en el contexto que ya leímos como aquel que es y que era y que viene? Entonces lo vimos en el versículo 4, ¿verdad? Ahí está, por eso usted, si echa un vistazo a toda la pantalla, se da cuenta que la expresión completa, y hago énfasis a esa parte completa, es mencionado en el versículo 4 para referirse al Padre, a Dios, y que aquel que es y que era y que viene no es Jesús, porque en el versículo 5 empieza diciendo, y de parte de Jesucristo. Esa palabra o esa conjunción, y de parte de Jesucristo, nos deja claro que aquel que es y que era y que viene, del que se mencionó en el versículo 4, no es Jesús. ¿Cierto? Entonces ahora, con relación a esa expresión completa, está la siguiente pregunta. Aquí en este escrito, con relación a Jehová, la pregunta B. ¿En qué otros versículos en Apocalipsis se le aplica al Padre la expresión completa, aquel que es y que era y que viene? Entonces, la respuesta es, primero, en Apocalipsis 1:4. Y también en el próximo video vamos a ver que también se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y luego vamos a complementar con lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. Entonces, con relación a Jesús, para los que creen que Jesús es el Todopoderoso, entonces quedan pendientes estas 4 preguntas que acepto un debate con cualquier evangélico o pastor evangélico o cualquier católico o sacerdote o cualquier apóstata, y estoy invitando específicamente a Ramiro Espinosa a que me respondan estas 4 preguntas con relación a Jesús. Pregunta A: ¿en qué textos bíblicos dice claramente que Jesús es todopoderoso? Pregunta B: ¿en qué versículos en Apocalipsis se le aplica a Jesús la expresión completa, aquel que es y que era y que viene? Pregunta C: si Jesús es todopoderoso, ¿por qué Dios le revela cosas? Pregunta D: si Jesús es el todopoderoso, ¿por qué el Padre es su Dios? Entonces espero que alguien me responda para debatir conmigo. Ahora, si nadie se atreve a debatir conmigo porque no tiene respuestas a estas 4 preguntas, por lo menos coméntelo. Comente, así sea una sola de estas 4 preguntas aquí en los comentarios. Entonces usted amigo, que si es una persona de corazón sincero, acaba de darse cuenta y de confirmar que a quien se refiere
Juan en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice yo soy el alfa y el omega, es a Jehová. Y que sigue diciendo aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Bueno amigos, sin embargo voy a hacer un segundo video porque ahí es que lo que hay es demasiada información amigos y que no lo puedo mostrar en un solo video porque quedaría muy largo. Entonces queda pendiente con relación a la pregunta B, con relación a Jehová, en la respuesta 2. Recordemos que la pregunta que yo planteo aquí en este escrito es: ¿en qué otros versículos en Apocalipsis se le aplica al Padre la expresión completa, aquel que es y que era y que viene? Entonces, aquí yo coloqué en Apocalipsis 1:4, que ya lo vimos en este video, y el segundo texto es Apocalipsis 4:8 al 10, y que está relacionado con Apocalipsis 5:7. Ese segundo texto de Apocalipsis 4:8 al 10 lo vamos a analizar en el próximo video. Entonces, amigo, tú que eres una persona de corazón sincero, si te gustó este video, dame tu like, compártelo, para que la verdad de que Jehová es el Todopoderoso se siga dando a conocer.